Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el Vamos en aire. Toma la Ruta del Rock. Ahí estamos escuchando una de las mejores versiones de la noche del sábado. No porque sea varelense él, ¿no? Pero sí por el talento que tiene, que es la de Nahuel Peñinici, y además con este tema tan emblemático para la carrera de García, que es Dinosaurios. No, Jorge, y todo esto también hace que el universo García se expanda cada vez más, ¿no? Exactamente, sí, se expande, vivimos un fin de semana bastante agitado, ¿no es cierto? En realidad siempre que el nombre García, viste, me pone nervioso, se lo he dicho a Roque y Pietro, que lo tuvimos la semana pasada, el nombre García es como que, no sé, te transmite una electricidad, al menos a mí de chico, desde los 11 años, 12 años tenía cuando lo vi por primera vez, vi a Sui Generis, me acuerdo, siempre lo quiero recordar porque es interesante. Éramos 30 personas, y fuera había 5 cuadras de cola esperando por Sergio Denis. Y cuando estábamos adentro, que éramos 30, 40, Sui Generis presentó Todo Vida y parte de Confesiones de Invierno. Claro, en ese momento, con 11 años, 12 años, no sabíamos que íbamos a ser parte de la historia. Y bueno, después continuó. Claro, para llegar hasta 70 años, pero dentro de todo ese universo García hay gente muy importante, siempre lo digo, ¿no es cierto?, que rescato, y uno de los mejores sitios, blog, es justamente se llama Anécdotas García, está comandado por Ariel Sánchez, a quien tenemos desde Córdoba, así que bueno, te recibimos en la radio municipal. Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la primera pregunta que flota es ¿cómo llegás vos al universo García? Yo conté mi experiencia a los 12 años. Contanos un poco vos cómo llegás a ese mundo. ¿Cómo llego? En una semana muy especial, ¿no? Llego al universo García, yo como muchos también desde chico con Sui Generis, obviamente a mis 12 años Sui Generis había pasado una década de su separación. La primera vez que vi a Charlie fue en la presentación de Click Modernos en el Luna Park. Esa fue mi primera vez con Charlie, y después lo vi muchas veces más. Quizás la presentación de Click Modernos es la que hoy en día yo todavía recuerdo sensaciones y olores y sentimientos y cosas de estar entrando al Luna Park y de cómo fue el recital. Al día de hoy recuerdo eso. Calculo que fue una función que me marcó mucho. Yo tendría 13 años y obviamente la música de García después me acompañó muchos años más y bueno, me marcó mucho. Después tuve momentos de idas y vueltas con García. Hay momentos en que le dejé de prestar tanta atención, momentos en que lo seguí tomando. Y después de un tiempo, casi como el tango, calculo, viste, que dicen que en algún momento el tango te llega. Bueno, García te llega, viste. Me acuerdo, mira, algo que me pasó hace un poquito. Estaba en una disquería revisando discos y estaba el empleado ahí y hablaban con otro tipo, hablaban de Zeppelin, hablaban de Black Sabbath, y después se pusieron a hablar de jazz y bueno, de muchos géneros muy distintos, ¿no? Yo seguí la charla, viste, de fondo, y en un momento, mientras ellos hablaban, ponían música, y en un momento dejaron una música puesta. Te recuerdo, hablaban de Davis, de Black Sabbath, de cualquier cosa hablaban, ¿eh? Y la música que dejaron puesta era la de Charlie. y cuando me estaba yendo, digo, todos caemos en la misma, digo, todos terminamos acá, digamos. Así que sí, la música de García me marcó durante mucho tiempo. Yo soy muy abierto al rock argentino en realidad. De hecho mi blog empezó
Empezó gracias a que me empezó a interesar el rock argentino en particular, y a partir de cantar de una serie de cosas, terminó siendo un blog de Charlie. Pero mi primera intención fue un poco investigar sobre el rock argentino. Yo tenía un blog antes que se llamaba Argeología, en donde yo lo que hacía era sacar fotos de lugares históricos, porque yo empezaba a leer muchos libros hace unos años ya. Me empezaba a leer libros de rock argentino donde todavía no había un boom tan fuerte con el rock argentino literario como el que hay hoy en día, ¿no? Y este blog, lo que yo hacía era sacar fotos de lugares que me parecían interesantes y donde la gente pasaba por la puerta, por el lugar, y no sabía qué había pasado por exactamente ese mismo lugar. Por ahí pasaba por como decirte como ejemplo, ¿no? Por la calle Ribeños, y no sabía que en esa ventanita, en esa casa, hacía 40 años entraba Luis Alberto Spinetta, y en esa ventanita del otro lado ensayaba Almendra, y en la esquina se juntaba Pescado Rabioso. O pasaba por Conesa, y donde hay un edificio, no sabía que donde estaba ese edificio existía la casa donde se juntaba Miguel Cantilo, Pedro y Pablo y la Cofradía de la Flor Solar. O donde hay un Banco Ciudad, existía hace unos años el Café Einstein, inaugurado por Luca Prodan y los Twists, Pipo Chipolati. Digo, muchos lugares icónicos que desgraciadamente la ciudad va derrumbando, digamos, o va olvidando, y no sabe, y la gente que pasa por los barrios no sabe qué pasó en esa puerta, en ese lugarcito, pasaban cosas muy importantes para lo que es el rock argentino. Entonces yo lo que hacía era sacar fotos de esos lugares y explicaba exactamente lo que había pasado por ahí, ¿no? Eso lo hice un tiempo, y bueno, no tuve gran repercusión porque, no sé, no sería el momento quizás. Pero lo hice durante un gran tiempo, y me di cuenta, leyendo muchos libros, me di cuenta de que en todos los libros había algo que se repetía mucho, y era todas las historias que rondaban alrededor de Charlie. Todos tenían anécdotas con Charlie, en todos pasaba algo con Charlie. Y yo, como gran fan de Charlie, dije, bueno, a lo mejor es por acá. Y empecé a recopilar información de algunos libros, de revistas, de entrevistas, de cosas, y empecé a publicarlas por mi cuenta. Digo, bueno, el que las quiere escuchar o leerlas, que las lea, con una fotito, digamos, alusiva. Y eso fue en Facebook hace 5 años. Y empezó a explotar fuerte. Yo me lo tomé casi como, no diría como un trabajo porque me daba mucho placer hacerlo, pero empezó a explotar y se empezó a juntar gente, y al tiempo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para mudar esto a Instagram, que parece que es la otra red social que hay que trabajar? Y bueno, de a poquito la empecé a llevar ahí, y bueno, y la gente empezó a acompañar. Así fue como ahí están las dos patas de Anécdotas García, digamos. A la vez hay mucha gente en otras redes que es increíble los laburos que hace, la gente de Rareza Say No More, qué sé yo, Cinema Verité. Bueno, hay mucha gente que hace muchos laburos, hay como muchos islitas de fans que hacen un trabajo excelente con respecto al universo García. Así que bueno. La particularidad tuya justamente es que haces charlas con todo el universo García, pero también charlas, en realidad el sitio se llama Charlas con músicos y personajes que marcaron la historia del rock argentino. Esa es la particularidad, y que se prestan, o sea, a realizar esas charlas. Contanos cómo es ese entramado, porque sabemos que, bueno, muchas veces poder hacer una entrevista, incluso para periodistas, bueno, como soy yo, no es tan fácil. Y de repente aceptan esa charla contigo que sale espectacular, amena. Sí, eso es algo que se dio. Yo no soy entrevistador, yo soy una persona común y corriente que no tiene idea, o sea, no trabajo de esto, no hice ningún estudio de esto, y de hecho fui aprendiendo con los años. O sea, las charlas se dan hace 2 años, y las primeras que hice las veo ahora, son un desastre, y bueno, las últimas más o menos le voy agarrando un poquito más la mano. Pero las charlas, como yo te decía antes, las charlas nacen a partir de que soy un fan del rock argentino. Entonces me pareció que en un momento dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a hablar con gente del universo García?
no me acuerdo ya cómo, se contactó conmigo Fernando Cereseski, un manager icónico de Charlie de los últimos años, y salió el tema de hacer la charla, y bueno, hablamos con Cereseski, como 2 horas estuvimos hablando. A raíz de que hablamos con Cereseski, yo recordé que tenía el contacto de Gaby Eisenson, una gran amiga de Charlie, aceptó hacerla. A raíz de Gaby se conectó, en ese momento me acuerdo que se conectó Andy Czerniawski, se lo propuse a Czerniawski, se recopó. Czerniawski, amiga de Hilda, se lo comentamos a Hilda, se recopó, y así se fue dando una serie de cadena en donde por contactos que yo tengo, por teléfonos o simplemente por mensajes privados, hay gente que se copa y hace una charla en vivo. Sobre todo ayudó mucho el tema de la pandemia, obviamente, porque la gente, los artistas estaban en sus casas y no estaban tocando, de gira. Entonces la forma de un poco de publicitar los streaming o de mantenerse activos era charlando con la gente, ¿no? Y por suerte eso se fue dando muy bien. Y no solo con el universo García, digamos, yo lo que recién te comentaba son gente que tiene que ver con Charlie, pero para mí, fan del rock argentino, haber charlado con Miguel Cantilo, con Raúl Porchetto, con Billy Bond, con Tito Lo Sabio, ¿viste? Con Zabaleta, gente en mi puta vida pensé que iba a hablar con esa gente, era gente que yo veía arriba, ¿viste? O sea, ídolos míos musicales. Y la verdad que fue un honor, o sea, hablar con Zabaleta, un tipo, un capo, ¿viste? No sé, la verdad que son experiencias muy buenas. Y a la vez descubrir otras músicas que por ello tampoco tengo tan escuchadas. Entonces, Gonzalo Aloras, por ejemplo, fue el último con el que hablamos, que él se prestó también para charlar, y yo me puse a escuchar un poco más su música porque no la tenía tanto. Dije, mirá, está bueno esto que hace, es muy interesante. Da la casualidad que hay algunos músicos que tienen algún tipo de conexión con Charlie, otros no, pero bueno, están todos ahí dispuestos, la verdad. Y bueno, ahora ya estamos viendo qué otros artistas tenemos ahí para poder charlar. Hoy justamente me contactó una persona para hablar con alguien que no tiene nada que ver con el universo García, pero seguramente va a ser muy interesante charlar, porque de lo que se trata los vivos es de charlar de música. Y de arte, digamos, y de cómo eso cómo decanta en la obra del artista, digamos. Las charlas son exclusivamente de eso, no hablamos de pormenores, ni de intimidades, ni de cosas que tenga, inclusive con Charlie, ¿no? Tengo la posibilidad de preguntar a lo mejor cosas que no tienen que ver con la obra del artista, y no va por ahí la cosa. Entonces yo calculo que se sienten cómodos porque hablamos de eso, hablamos de música, de cómo influencia la obra de Charlie, o como de dónde sale la propia obra, digamos, para el artista, no va por otro lado. Y bueno, por lo pronto se sienten a gusto, espero que siga siendo así. Gustavo. Sí, estaba escuchando atentamente un poco. Vos recién, Ariel, relatabas que vos lo hacés desde un lado de, digamos, un fans, un historiador, hacías las gracias que no sos comunicador, no sos periodista, no te preparaste para hacer una entrevista, pero vas a los lugares que quizás el común de la gente quiere saber, ¿no? Que es, o sea, el fans o el seguidor, más que el fans, el seguidor, el conocedor de la obra del artista, muchas veces se fija en cosas que no se fija el periodismo, digamos, ¿no? ¿Te resulta cómodo esa charla donde vos vas llegando a esos lugares de, no sé, de datos sobre un disco o una canción que quizás para el que siguió al artista lo quiso saber siempre y nadie se lo preguntó? Claro, sí, bueno, por eso, ese tipo de datos en general es el que el periodista, queda mal decir especializado, porque yo tampoco soy especializado, pero por ahí el periodista no indaga en el dato fino, a lo mejor sobre tal canción o tal acorde que usa, bla, bla, bla. Digo, por ahí eso es más de un fan, ¿no? En investigar ese tipo de cosas. Y sí, yo muchas veces investigo sobre eso, pero no siempre se manifiesta en la charla que tenemos con el músico. A veces sí, porque yo trato de escuchar toda la discografía que tengo que escuchar,
para saber, mira, vos justo hablabas de Willy Quiroga. Con Willy hablamos hace unos meses. Y yo me escuché, si bien la discografía de Box Day más o menos la conozco, pero me escuché muchos discos que no conocía de Box Day, y a partir de eso uno va descubriendo la obra y decir, bueno, a ver qué diferencia hay entre este disco y este disco, por qué suena así, por qué suena así, preguntar por qué suena así, por qué suena así, por qué compone de esta forma, qué lo influyó a componer de esta otra forma. Son preguntas que en realidad a un músico no se le hacen porque tienen que ver, por ahí un reportaje lo hacen en un momento de difusión de un disco o de lo que sea, pero no tienen que ver con la composición, con el meterse en el métier del músico, digamos. Y eso me parece que lo reciben bien, digamos, porque es a lo que se dedica el músico. El músico no se dedica o por lo menos principalmente, digo, no se dedica a difundir un disco. El músico se dedica a componer el disco y a grabar el disco. Entonces yo creo que ese es el tema para el músico, lo importante. Por un lado eso, y por otro lado me parece bien, mira, a mí se me ocurrió hacer unas charlas en un momento, digo, para que hablen los fans, y un pequeño ciclo, se llama Mi historia con Charlie, ¿no? Entonces yo los conecto a los fans en vivo y los insto a que cuenten su historia con Charlie, su historia en cuanto a qué cosas que le hayan pasado, porque son las historias que vos escuchás con Charlie son increíbles, pero muy graciosas, muy increíbles, y bueno, y hay algunos casos en donde el músico, los fans, bueno, cuentan sus historias, y después por privado me dicen, bueno, que a lo mejor había otra parte de la historia que no daba a contarla porque tenía que ver con la intimidad de Charlie, porque tenía que ver con cosas. Y me llama la atención eso, que ellos mismos también respetan ese límite, ¿no? A pesar de que Charlie, por ejemplo, es una persona muy pública, hizo de su vida, su obra, digamos, es su vida privada casi. Pero hay ciertas cosas en las que los fans, o ya sea de Charlie o de cualquier músico, no deberíamos traspasar más que es su obra, digamos. Yo no soy un programa de chimentos. Entonces no me interesa hablar con un músico de con quién se acostó, ni tema drogas, ni qué sé yo, cosas económicas, no pasa por ahí. Entonces yo creo que eso es lo que hace que la gente que charla conmigo, por lo menos me parece que se sienten cómodos, digamos, porque hay un límite que no se traspase y que hablamos de lo que hay que hablar, de arte básicamente, de eso. Claro, quería salvaguardar un poco la progresión, ¿no? Por eso el hecho de ser periodista de rock es como de repente la gente no entiende esta situación. Como hay periodistas económicos, hay periodistas de espectáculos propiamente dicho, el rol del periodista de rock es muy específico y la verdad que debería saber lo que vos me estás diciendo. Qué acorde funciona, qué acorde no funciona para tal tema, la historia del tema, o sea, abarca, pero lamentablemente a veces sabemos que no ocurre, porque bueno, es más fácil decir soy periodista de rock y nada más, no alcanza con eso. Es que como vos decís, hay periodistas de rock que tienen un límite, digamos, que yo entiendo, digamos, que son, sin dar nombres, porque tampoco conozco muchos nombres, pero en donde vos lees notas en donde tienen que ver más con una cuestión literaria y casi chimentesca que con una cuestión musical, de ensalzar la obra del artista o qué sé yo. A lo mejor están muy bien escritos y sirven para una crónica X en un diario, y está muy bien, pero para lo que es exclusivamente musical, y a lo mejor te suma poco, ¿entendés? Tiene que ver más con una cuestión literaria, y que a lo mejor esa misma nota o esas crónicas publicadas en un libro están muy bien. Seguramente hay muchos periodistas de rock literario que han escrito grandes cosas, pero no hablan del trabajo artístico en particular, muchas ni hablar de un periodista que no es de rock, digamos. Entonces muchas veces también hablando de periodismo quizás de grandes medios, o sea, el mercado lo lleva a llevar a tocar determinados temas que sean más jugosos que otros, ¿no? Pero en realidad lo que vos hacés o incluso hasta lo que yo hago, porque yo tampoco soy comunicador, no soy periodista,
soy un músico que hace un programa de radio y tiene la curiosidad de preguntar cosas, y es por eso hacemos una buena dupla con mi amigo, que él sí es periodista, pero a lo que voy es que también hay un trabajo que es el de investigación, ¿no? Porque no se queda solamente en la anécdota, en que te contaron, en que pudo haber sido así, sino que vos lográs darle una fundamentación, una técnica a tu trabajo, en el blog y en todo eso, de fundamentarlo, de tener conocimiento de distintos testimonios, gente que ha participado, gente que ha escrito, y eso le da un vuelo que es fehaciente, porque uno después ya lo toma eso como lugar de consulta. Claro. Y mira, gracias, pero inclusive yo no soy, yo no creo ser tampoco la fuente de datos más grande que tenga por lo menos Charlie, para nada, porque a mí se me escapan un montón de datos. Hay gente que sabe mucho, en Roque, ustedes hablaron con Roque, los libros de Roque son la Biblia de Charlie, es así. Yo estoy leyendo ahora el segundo, y tiene una cantidad de datos impresionante. Hay gente que escribió mucho, y hay fans que saben mucho, muchísimo, pero muchísimo más que yo. Yo sé nada, en realidad. Yo lo que hago quizás es recopilar un poco de esa información que está flotando y ponerla a disposición. Y la gente la lee, nada más, es eso. Ni siquiera está mi cara está solamente cuando estoy en los vivos, porque bueno, tengo que poner mi cara. Pero ni siquiera para eso. O sea, el protagonista en este caso es Charlie. Y estaría buenísimo, yo alguna vez pensé en hacer algo similar con el rock argentino en general. Pero es como demasiado grande, y a lo mejor que mucho abarca poco aprieta, y no sé si a la gente le interesaría de la misma forma, digamos, hablar sobre cosas, sobre el rock argentino, así de una forma tan abarcativa, ¿no? Pero había una página, un blog que subían mucho material inédito de rock argentino, no recuerdo cómo se llamaba. Y la de Freddy. La de Freddy Berro. ¿Cómo así puede ser? Los inconseguibles de... ¿Cómo se llama? Sí, algo así. Bueno, Freddy es otro. Freddy, lo que sabe Freddy es, o sea, otro que vio a Sui Generis también desde que no era Sui Generis, como vos, Jorge. Las cosas que conoce Freddy creo debe tener la colección de libros de rock argentino más grande del planeta, porque tiene todo y sabe muchísimo Freddy. Y cada vez que hablamos con él, hablé 2 veces con él para hablar sobre vida y sobre confesiones. Y cada vez que hablamos con él es un placer, porque sabe muchísimo. Entonces, como te decía, hay gente que sabe muchísimo más que yo de rock argentino, de Charlie. Y de rock argentino también. Yo lo que tengo por ahí es me acuerdo de datos, y bueno, me sirve para apoyarme en la charla. Pero seguro hay gente que sabe mucho más que yo de Charlie. Y mirá que de Charlie para hablar hay un montón, hay mucho. Por suerte, estos últimos 15 días vieron que se dio como una revolución charliera, ¿no? Porque de repente los 70 años sirvieron como excusa para no sé, para reivindicar un poco más toda su obra, ¿no? Pero fue raro, porque esto no pasó a los 69 años, ni a los 60, y ni a los 65, pasó en los 70. No sé. Contanos un poco, a raíz de estos últimos 15 días, estos últimos días, sé que estuviste el sábado, pudiste estar en el CCK, contanos un poco qué es lo que viviste, cómo lo viviste. Y un poco una tristeza por un lado, porque cuando fui a sacar la entrada nadie sabía en qué momento, si iba a estar Charlie, en cuál iba a estar. Bloque 3 o bloque 4. Dije, bueno, yo me la jugué, saqué bloque 4, digo, bueno, si Charlie va a estar al final, calculo. Porque es Charlie, qué sé yo, viste, no va a ir temprano a un lugar. Entonces dije, bueno, saca el bloque 4. Y cuando saqué el bloque 4, al rato me dicen, no, uno de los fans estos me dice, no, tenías que sacar el bloque 3, ya sé. ¿Y cómo voy a saber que está en el bloque 3? No lo sé. Bueno, la cuestión es que fui allá, mucho lo vi desde afuera, un poquito desde afuera, los bloques anteriores. Vi el bloque 1, la transmisión, que me pareció excelente, lo que hicieron la parte sinfónica, me pareció muy buena, el laburo que hicieron, que es para verlo, la verdad que el que no lo vio, véalo porque es muy bueno. El bloque 3, bueno, cuando yo estaba afuera esperando y apareció Charlie, la verdad que no lo podía creer, todo el mundo estaba ahí,
se quería matar porque no estaba adentro. Y la verdad que fue muy emotivo verlo a Charlie a sus 70 años, en el estado en que está, cómo está, pero verlo ahí sentado y recibiendo el cariño de la gente. La banda sonó impecable, por lo menos desde afuera se escuchó muy bien todo. Sonó impecable, esos 5 temas sonaron muy bien. Y después, bueno, nada, lo que una vez que entré al bloque 4, donde estuvieron todo el resto de los invitados, me pareció un poquito desparejo quizás, algunas cosas adentro se escucharon muy bien, a pesar de que afuera me decían que no estaban buenas, sin dar nombres, pero adentro se escuchó todo muy bien. Hubo cosas mejores y cosas peores, pero bueno, quizás los invitados, no todos tenían así como alguna explicación, pero bueno, estaban ahí. Faltaron algunos invitados que, como una fiesta de cumpleaños, digamos, que uno preguntaba dónde está León, o dónde está Pedro, o dónde está Lebón. Bueno, Lebón es lógico que no estaba en ese momento, pero como que faltaban algunos amigotes. Pero está bien, era una celebración organizada y a lo mejor tenían compromisos y no podían estar, digo, no es que no lo quieren a Charlie, digamos, pero bueno, a lo mejor uno esperaba verlo a León Gieco o a Pedro Aznar. Claro. Bueno, ellos habrán estado en otro momento, ¿no? Pero la celebración me pareció muy linda, estuvo muy bien. Por lo menos desde ahí se escuchó muy bien todo. Muy lo bien. que hay que hacer también unas distinciones en el laburo periodístico que hizo Alfredo Rosso en la previa, lo que fue la previa de eso, que también hay a veces, como hablaba Jorge, de ser periodista de rock, ¿no? Pero si sos periodista de rock y no sabés de qué año es el disco parte de la religión o clip modernos, no sos muy periodista de rock. Y le han caído esos datos a chicas o chicos que están ahí, que son muy estéticamente muy agradables, pero que hablan con una propiedad que muchas veces la tienen prestada, ¿no? Porque sí. es medio, ¿viste? Es un, ¿cómo se dice? Calor ajeno, ¿no? ¿Cómo es? Vergüenza ajena que te Vergüenza ajena. Claro, sí, yo entiendo. Hay muchos chicos que es raro eso, porque vieron que Charlie, a partir de los 90, el público de Charlie, no se sabe bien por qué, se renovó completamente. Digo, hubo como toda una generación de músicos de los 90, de chicos de esa época, que empezaron a escucharlo. Y también se dio en los últimos años, gente de pibes de 15 años. Yo la última vez que fui a verlo a Charlie en Luna Park, al lado mío había un pibe de 15, 2 pibitos de 15, y les pregunté por qué hacían ahí, ¿viste? La Torre de Tesla, en 2018, creo que fue 2019. Me decían, no, es la primera vez que lo venimos a ver a Charlie, queremos verlo, qué sé yo. 15 años tenían, ¿viste? Pareció raro. Por un lado es buenísimo que generaciones nuevas empiecen a escucharlo a Charlie. Ahora, para estar arriba de un escenario o para hablar con propiedad y qué sé yo, bueno, quizás hay algunos caídos así del catre, viste, que bueno, aprovechan la movida y bueno, y están ahí. Pero bueno, peor es no tenerlos, qué sé yo. No sé. Haciendo un análisis, me gustaría hacer un análisis también, y no quiero si voy a romper unos de récord, pero me parece interesante también el por qué también el éxito, ¿no es cierto?, de Anécdotas García. Yo te pregunté, como fuiste en CCK, si estuviste tras bambalinas. Y vos me diste una respuesta muy interesante que me gustaría que repitas, porque es interesante y hace también a la confianza con la cual se maneja tu sitio. Contanos un poco cuál fue tu respuesta. Jorge me preguntaba eso, yo le decía, no fui tras bambalinas. No fui tras bambalinas CCK, en ese momento no me lo propuse tampoco, no sé si hubiera podido, pero no lo hice porque no soy de hacer ese tipo, de acercarme a es como te decía, la intimidad del músico. No me gusta estar en yo entiendo que hay muchos fans que van a la puerta del edificio de Charlie a que salga Charlie para que les firme, para sacarse una foto, qué sé yo. Yo de Charlie nunca estuve cerca, jamás. Y no sabría, me parece que es un límite que no sé si está bueno cruzar, porque primero que por una cuestión de respeto, y después porque no sabría qué preguntarle tampoco, ¿viste? ¿Qué le voy a decir a Charlie que no se le haya dicho ya? Gracias. No. No hay un cholurismo de tu parte, digamos. No. Yo entiendo que haya fans que van y los aplauden y es buenísimo y se sacan la foto y es fantástico.
pero no, yo no sabría, no sabría. Más que, lo único a lo que aspiro yo es por ahí a que los invitados, que no sé por qué no lo hice hasta ahora, los invitados me firmen los libros o los discos que tengo, de hacérselos llegar y que me los firmen, tengo autografiado nada más. Pero no sabría qué decirle a un músico como Charlie, ¿no? Lo mismo pasaría con Spinetta o con Cerati, ¿viste? Pero es como, Bueno, debe ser, ¿no, Ariel? Que quizás porque vos abordás o tu admiración, o tu fascinación, tu pasión, está dirigida a la obra, ¿no? sí, Y quizás sí, sí. vos ya encontrando la obra encontrás esa cercanía o investigar, o conocer sobre la obra, o informar, que quizás no hace Es que falta, aparte, no te nace la parte más, es que la Mirá, parte, aparte, sí, perdón sí, que puedo decir, voy a aportar esto, y lo digo como periodista, ¿eh? Tengo que hacer una autocrítica mía incluso. Yo tuve posibilidad de estar con Charlie y con Bernard Fowler en un privado, y te mm, puedo asegurar que se te caen las medias. No sabía qué preguntar, tampoco había muchas posibilidades de preguntar, claro, porque él tiene una pregunta antes para un periodista generalmente. Te toma el tiempo y te hace una pregunta, si la respondes, puedes seguir. Una pregunta musical muy certera, que ahí tenés que saber de música, si no, claro, no pasar este filtro, directamente no puedes hacer entrevista. Pero así claro, todo, aunque lo pases, es complicado hacerle una entrevista a Charlie. Pero esto me claro. amerita decirle, recién Ariel acabas de decir que no sabrías qué preguntarle, pero si se te da la posibilidad en tu blog, que probablemente pueda suceder en algún momento, de que esté en tu blog, ¿no? Sí. ¿Qué harías? ¿Prepararías? O sea, ¿cómo actuarías en ese caso? Yo creo que lo que más le interesaría a Charlie y a todos nosotros es saber qué está haciendo ahora. Charlie es una persona que a pesar de su edad es sumamente activa. Todos sabemos que está grabando un disco, si no lo terminó de grabar ya. Eh, y que no es revisionista de su obra, digamos. Tanto es así que sus discos no tienen bonus, por lo general no edita cosas en vivo, salvo yo no quiero irme tan loco de Cerú, no hay nada editado en vivo, digamos, como para rascar de la olla, digamos. Eh, no hay demos, no hay cosas, ese tipo de cosas que un fan estaría agradecidísimo de tener. Pero Charlie no le interesa su pasado, digamos. Entonces, si tuviese que preguntarle algo, y le preguntaría por el ahora. Eh, de qué va su disco, qué música está escuchando, qué influencia tiene, si tiene algún tipo de influencia nueva. No sé, ese tipo de cosas. Yo creo que le preguntaría eso. Eh, pero no sé. Yo con un saludo ya está, me conformo. Un saludo para Ariel, Ariel, y anécdotas y ya está. hablando un poco más que nada, vos tenés mucho contacto o mucho posibilidad de conocer o de ver y interactuar con los fans, ¿no? De Charlie. En este caso de Mm, Charlie, que estamos hablando del log sí, precisamente de Charlie. ¿Notás que muchas veces hay un fanatismo desmedido que lleva muchas veces sí, sí, eh, seguro. a, a aceptar o avalar cosas que muchas veces, bueno, le ha pasado, no sé, con gente que opina distinto, entonces la defenestra. Sabemos lo que son las redes sociales, Sí, sabemos la facilidad de eso, pero notás que a veces se van de mambo y hasta terminan hablando de cosas que inexistentes. sí, sí. Sí, sí, que no tienen que ver, sí, seguro, que no tienen que ver, no son, hay muchos fans que no son objetivos mismo con la obra de Charlie. Eh, la obra de Charlie es muy ecléctica y por ahí no toda hay mucha gente que no entiende de la etapa Say No More o después de La hija de la lágrima, no la entiende. Y mismo en esa yo la entiendo perfectamente, yo entiendo lo que quiso hacer Charlie en toda su década, en esos 15, 20 años. Y entiendo que con ese concepto también hay cosas mejores y peores. A mí hay discos que no me gustan directamente, hay discos que a lo mejor los escucho menos, pero entiendo que hay un concepto. Eso es lo que hace distinto por ahí a Charlie de otros músicos. Que Charlie en ese momento se dedicó a ser artista más que músico. Eh, y un artista me parece como un escalón arriba de un músico. Nosotros tenemos grandes músicos, pero grandes músicos. Y muy pocos son artistas en general. Gente que busca Está en tres manifestar. dimensiones, digamos. Claro,
Me parece que Spinetta era el otro gran artista más allá de la música, ¿no? Y Charlie lo que tiene es eso, que tranquilamente podría haber seguido en los 90 haciendo No voy en tren, qué sé yo. Sin embargo, en un recital como Ziggy Stardust, digamos, como Bowie, quemó las naves, dijo hasta acá llegué, en ferro, y a partir del 94 empezó a hacer otra cosa. El que le gusta lo sigue, el que no le gusta no. Y entonces yo entiendo, digamos, los discos de Charlie a partir de ese momento son como pinturas, ¿no? Tienen como muchas pinceladas sonoras y buscan otro tipo de texturas y buscan otro tipo de decir cosas. Y yo creo que en esos discos hay algunas grandes canciones escondidas muy abajo del surco, digamos, como decía Charlie, no me acuerdo en qué disco, si uno apretaba el surco encontraba como otra cosa, otra textura abajo de esa canción. Bueno, hay grandes canciones abajo de muchas texturas de pinceladas desprolijas de Charlie. Mucha gente decía que bueno, que saboteaba su obra. No, el tipo hacía lo que quería con su obra, y su obra era eso. Ahora, la camuflaba. Entonces vos escuchás un tema como Cuchillos o como Say No More, y son grandes canciones. O sea, si vos las tocás con el piano o la guitarra, son grandes canciones de por sí. Después las hacía pelota porque quería hacer eso. Y después hay otras canciones que no, que simplemente son esos esbozos, y cuando vas a sacar las pinceladas como restaurar una pintura, viste que le sacás la suciedad. Bueno, cuando sacás eso a lo mejor no hay una gran canción abajo, es solamente la pincelada, es esa cosa. Y bueno, entonces hay cosas más desparejas que otras quizás. Hay decisiones de discos que a lo mejor quedaron a la mitad, como, qué sé yo, a mi Influencia me parece un gran disco, pero no sé cuántos temas son, 10, ponele. Se quedó corto, sí, ¿no? Quedó claro, quedó con muchas versiones que podrían haberse sacado, descartes. Entonces, bueno, pasan esas cosas con la obra de Charlie a partir de los 90 y pico en adelante, ¿viste? Entiendo que hay un concepto que lo defendió a capa y espada, que coincidió con un momento capaz menos inspirado en algunos años, y que coincidió con momentos de su vida más caóticos a raíz de todas sus adicciones y todo ese tipo de cosas. Pero hay que diferenciar, digamos, esas cosas. Claro. La obra de la vida personal de Charlie. Entonces, cuando vos ves la obra solamente y empezás a escarbar, y eso muchos autores, Roque mismo lo explica en el último libro, empezás a entender, digamos, los conceptos que manejaba Charlie. Y bueno, después te puede gustar o no, como todo el arte, pero tenés que por lo menos darle la oportunidad y tratar de ver qué te provoca eso. Si te provoca odiarlo, bueno, te provoca algo. Peor es que no te provoque, te sea totalmente indiferente, digamos. La obra de Charlie es eso, te provoca una lágrima o te provoca odiarlo. Bueno, fantástico, de eso se trata el artista, ¿no? Sí, hay una movida muy interesante, pero que viene de afuera, de un extranjero, que es llevar a Soda Stereo al Salón de la Fama del Rock and Roll, ¿no? Al Rock and Fame, en realidad, en Estados Unidos. A ver, ¿qué te parece a vos esa movida? No, o sea, yo considero que en realidad tendría que haber sido García el primero, pero bueno, te quería trasladar la pregunta. No es que, a ver, me estoy entrando ahora. No me parece. Es una banda. Soda Stereo es una banda que queda cómoda, ¿no? Para el estándar americano, calculo. Puede ser la banda más cómoda que tengamos para exportar en ese sentido. Así que no está mal, qué sé yo. Si nosotros tuviésemos que hacer un Hall de la Fama nuestro, y bueno, tendríamos unos cuantos para poner ahí. Gente que vive y gente que se la fue. Pero hay unos cuantos. Sí, Soda Stereo está bien, lo merecen, seguramente lo merece. Me parece que quizás es un poco tarde, ¿no? Porque es una banda que quedó medio vieja, a pesar de que Cerati siempre fue moderno. Pero sí, está bien, qué sé yo. Ojalá que después de Soda lo pongan a Spinetta, ¿no? O a Charlie mismo. Pero hagamos nuestro salón de la fama, ¿no? Para tenerlo nuestro, no tener que estar mirándolo siempre a los del norte. Bueno, Ariel, desde ya quiero agradecerte, bueno, la posibilidad de
de conocer un poco de todo lo que haces, ¿no? Y que hay un grupo de gente también que hace lo mismo que vos, que o sea, recopila, muestra, comparte, y no hay nada mejor para un fans, para un seguidor o para un melómano como nosotros, tener a alguien que también tiene las mismas pasiones, pero que las comparte, ¿viste? Y eso está buenísimo. Así que quiero agradecerte tu paso por acá y obviamente vamos a seguir siguiendo el blog, ¿no? Jorge. Claro, sí, y por favor anuncia cómo podemos a la gente, ¿no? Los oyentes, cómo te podemos seguir, danos todo, Spotify, todo lo que tengas, por favor. En Instagram es anécdotas-García, ¿sí? Anécdotas-García es Instagram, y en Facebook es directamente Anécdotas García. Esas son las dos principales redes que estamos hoy en día. Algún momento algo de TikTok hay por ahí dando vueltas, pero hay que ponerle mucha pila, así que ya llegará el momento. Tengo que contar mi anécdota, no conté mi anécdota. Mi anécdota no la pude contar. Totalmente, Jorge, no pudimos. No sabés qué anécdota de la grasa de las capitales. Guardala porque el próximo Mi Historia con Charlie tenés que estar. Hay que esperar. Y vos, Ariel, si tenés que nombrar una anécdota tuya, ya sea la que más te viene a la memoria cuando decís anécdota. Es que yo no tengo, ese es el tema. Yo nunca estuve cerca de Charlie. Pero anécdota, no con Charlie, sino con la música, todos pasamos o Charlie pasó por nosotros en todos los momentos de nuestras vidas casi, ¿no? ¿Tenés algo que lo relacionás de diferentes formas o como relacionás otros? ¿Un disco, un tema, un momento? No, yo lo que siempre recuerdo con mucha alegría de Charlie es un poco lo que te decía antes. Yo empecé a escucharlo a los 13, cuando fui, un poquito antes, pero cuando fui a verlo la primera vez a Luna Park, después lo vi muchas presentaciones más, pero yo siempre recuerdo esa sensación de descubrimiento y de inocencia que tenía en ese momento, de entrar a las gradas del Luna Park, de sentarme con mi amigo, de verlo a Charlie ahí, del Bellador Time, porque fue la función que se filmó, por suerte, la que yo estuve, en Peluca Telefónica, cuando caían, había un cubo con corazones arriba del Luna Park, y yo me acuerdo que cuando decía alegría en Peluca Telefónica, ese cubo se abría y salían todos globos de colores con corazoncitos de clics modernos. Y tengo todas esas sensaciones como si fuera hoy en día. Es increíble, pero eso me quedó muy marcado. Y me da una alegría ese recital, porque fue mi forma de entrar, no sé, por algún motivo. Después lo vi muchas otras veces, pero me da una alegría ese recital con Charlie en un momento. Aparte, Charlie estaba hermoso, joven, creativo, gracioso. Fue brillante, digamos. Ese fue el puntapié inicial que mejor no pudo haber sido. Creo que eso fue lo que más recuerdo y que me marcó hoy en día de Charlie, ¿no? Seguro. Todos tenemos un momento García. Eso se traslada en las charlas que tenés con los músicos, o escritores. Esa alegría creo que también hace al blog, ¿no? Hace a tu sitio. No, claro. De lo que acabas de decir. Esa alegría, ahora entiendo, el éxito también, porque exactamente, o sea, vos cuando hablás con el músico, con el escritor, transmitís una alegría especial de repente. No estás ensimismado a ver qué le pregunto, cuál viene la otra pregunta, porque los periodistas tenemos eso en la mente, automáticamente tenés otra pregunta, ¿viste? Es difícil, porque si no sos creativo. Vos no tenés alegría. Fíjate que con alegría. Yo cuando pongo, no quiero extenderme mucho, pero en lo que pongo en las charlas, yo pongo una charla de rock, y no pongo una entrevista, nada, porque como no soy periodista, la verdad es que no me animo a poner una entrevista porque no soy entrevistador. Pongo una charla, y algunas cosas que me han criticado alguna vez es que muchas veces por ahí yo me piso con la persona porque hablamos y nos copamos hablando y a lo mejor lo piso al otro o lo interrumpo. Pero tiene que ver con la dinámica de una charla en realidad, en donde, la pasión hace que uno se pise y que quiera compartir cosas y ese tipo de cosas, ¿no? A veces se da que es muy prolija y que charlamos y dejo contestar y qué sé yo. Y otras veces, cuando nos apasionamos demasiado, a lo mejor charlamos los dos. Me ha pasado con ahora no recuerdo bien, pero creo que con Porchetto, con gente con la que viste que tenés ganas de charlar, ¿no? De entrevistarlo. Y eso me parece que es lo que hace distinto. Imagínate más,
con estas plataformas que tienen delay. Nosotros tres que estamos hablando acá, medio intentando no pisarnos. Pero bueno, llegó esta charla por hoy, llegó a su final, ¿no? Y esperamos tenerte pronto de vuelta también para seguir charlando. No hay nada más lindo, lo hablábamos el otro día ayer con un músico. La música tiene esas cosas que no hay nada más lindo que hacer música, pero también que charlar de música, no que hablar de música. Es como el fútbol, ¿viste? Podrías tener ese tipo que tiene la pasión por jugar y el otro que es por hablar, por contar, por intercambiar información. Y todo eso hace que, bueno, que nosotros podamos estar acá disfrutando de todo lo que compartimos. Así que, Ariel, te agradecemos. Nos estamos yendo ya, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. A vos, Jorge, una vez más, obviamente por acercarnos siempre todo lo que tiene que ver con García pasa por algún momento de la vida de Jorge Flores. Quiero agradecer a Germán Straca en la operación técnica, Enzo Scalisi en cámaras y en producción. Mi nombre es Gustavo Cristal. Nos vamos con un recordatorio de lo que fue el sábado. Vamos a escuchar una linda versión que hizo el muchachito que Emanuel Orbiler sobre Raros peinados nuevos. No, promesa sobre el video. Promesa sobre el video. Cerati hizo Raros peinados nuevos. Benito. Exactamente. Así es la música de García. Todos pueden hacer unas lindas versiones, pero nunca van a ser como las de él. Pero bueno, nos vamos, nos vemos el próximo miércoles a partir de las 19 horas, programa especial con Willy Quiroga y Alejandro Medina. Los dos juntos acá en Toma la Ruta, la radio de Florencio Varela.